hay un Disculpe. contacto Eso directo, mismo era. hay un contacto directo entre los sistemas. Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el muchacho que está jalando esa piedra. Decimos que claramente la piedra va a cambiar, o bueno, va a tender a cambiar, debido a que aquí hay una fuerza que la jala. Y el muchacho también jala la piedra. O por ejemplo, cuando una mano empuja un libro. O cuando alguien tira una jarra. A eso nos referimos con fuerzas de contacto. Muy importante. En esa parte de Newton vamos a considerar que las partículas son puntuales. Es decir, vamos a aproximar como si no tuvieran volumen y simplemente son como un punto en el espacio. Esa idealización sirve bastante para la parte de sumas vectoriales. Entonces, ahora, hay tipos de fuerza que actúan a distancia. Ya se los mencionaba. Por ejemplo, la gravitatoria, que es la causante que nosotros estemos siempre cerca de la superficie terrestre. Todo lo que sube tiene que bajar. De hecho, la fuerza gravitatoria es algo meramente de las masas. Luego, la fuerza electromagnética, por ejemplo, cuando un imán atrae a un objeto metálico, es una fuerza a distancia. Y por último, bueno, parte de la fuerza electromagnética, porque en realidad la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es la misma fuerza, llamada fuerza electromagnética, cuando, por ejemplo, ustedes alzan algo y ustedes ven como que se trae. ¿Por qué razón? Bueno, eso se llama un poco de cargas estáticas. De hecho, ustedes pueden jugar con eso un rato. Hagan un experimento muy interesante. Un chorrito con agua, pongan un vaso, le hacen un hueco. De hecho, vamos a ver. Pongan un vaso, le hacen un agujero, lo llenan con agua y claramente el agua va a bajar. Resulta ser que si luego ustedes tienen, no sé, un calcetín y un tubo PVC, ustedes frotan el calcetín y el tubo PVC, lo que va a provocar es que el tubo de PVC se llena de cargas negativas. Entonces, cuando yo acerco el tubo de PVC con cargas negativas, ¿qué va a pasar? Bueno, microscópicamente recuerden que, por ejemplo, el agua se compone de una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Como eso está tan cargado negativamente, el agua va a hacer un flip y va a hacer que más bien la parte negativa vaya hacia allá y la parte positiva se sienta atraída. Entonces, ustedes van a ver cómo el chorrito de agua se dobla conforme ustedes se acercan el tubo cargado de forma electronegativa. Entonces, esas son aplicaciones. Esos son, por ejemplo, los tres tipos de fuerzas a distancia que uno ve en física. La gravitatoria, la magnética y la eléctrica. Pero de nuevo, recuerden que la magnética y la eléctrica es la misma fuerza, la fuerza electromagnética. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Eso es pura teoría? No, señor. Genial. Entonces, ok. Vamos a hablar de fuerza y masa. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Es un escalar. Ahora, la masa, ¿qué es más fácil mover? ¿Un objeto de 50 kilogramos o un objeto de 20 kilogramos? ¿Ustedes qué creen? Uno de 20. Uno de 20. Exacto. La masa va a actuar como una inercia. ¿Qué es la inercia? Bueno, es es la resistencia a la variación en el estado de movimiento. A eso nos referimos con masa. Entre mayor sea la masa, más va a ser su resistencia a cambiar en el estado de movimiento.
Para efectos prácticos, en este contexto, vamos a usar inercia y masa como sinónimos. Ahora bien, no necesariamente la inercia y la masa van a ser lo mismo. Ojo, la masa es una medida de la inercia, pero no es la inercia. Cuando veamos rotación y veamos momentos de inercia, se van a dar cuenta del por qué. Ahora, hablemos de fuerzas. Cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema al cual se le están aplicando fuerzas, vamos a asumir que ese sistema es una partícula puntual. Puntito. Yo sé que de forma vectorial vamos, o sea, con flechitas, vamos a tratar de hacer un diagrama de esas fuerzas. Entonces, si yo tengo que hacia abajo esta mano le está haciendo una fuerza hacia la pelotita, entonces yo sé que hacia abajo hay una fuerza, flecha. Hacia allá hay otra fuerza, flecha. Y hacia allá hay otra fuerza, flecha. Esto va a ser el sistema de análisis. Si yo quiero saber la fuerza neta, es decir, todas las fuerzas en conjunto que se están aplicando sobre el sistema, simplemente tenemos que sumar todas las fuerzas disponibles. En este caso, la fuerza neta es simplemente sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y listo. Si tenemos n cantidad de fuerzas, hacemos n cantidad de contribuciones de fuerza. Algo muy importante, ojo, la que cambia el movimiento es la fuerza neta, es la resultante. Y es una suma vectorial, por eso la semana pasada tomé un buen tiempo explicando vectores. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan la suma de vectores? Por ejemplo, yo tengo una fuerza acá. De hecho, vayamos al OneNote porque creo que en el OneNote es mucho más claro.